pasaron cosas muy interesantes en el primer centenario en Buenos Aires, como por ejemplo la convocatoria al primer Congreso Femenino Mundial, que convocó a las mujeres más importantes de la época. Bueno, una delegación impresionante de mujeres de países latinoamericanos e incluso Madame Curie, María Montessori. Se discutieron además temas muy relevantes y actuales hoy en día como el aborto, la trata de blancas, los derechos laborales de la mujer e incluso los derechos políticos y civiles. Pero va a pasar mucho tiempo hasta que las mujeres puedan votar en América Latina. Por ejemplo, en Argentina van a votar recién en 1947 de la mano de Evita. Bueno, y en México hasta 1952, o en Colombia hasta 1959. Bueno, en Paraguay en 1961. A pesar de eso, las mujeres han tenido un papel protagónico, decisivo a lo largo de la historia. Yo creo que tuvieron un protagonismo un tanto invisible, ¿no? La pregunta sería, ¿a partir de cuándo las mujeres se fueron tornando visibles en la historia de América Latina? Mujeres participaron de todas las luchas, pelearon todas las batallas y ganaron su espacio por derecho propio. Estuvieron presentes y con esa presencia cambiaron el rumbo de los acontecimientos. En Latinoamérica, las mujeres han sido protagonistas de la historia, como las madres de Plaza de Mayo en Argentina. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas tomaron el poder. Llamaron a su gobierno Proceso de Organización Nacional, en realidad una dictadura que asesinó a 30.000 personas y desmanteló el aparato productivo del país. En una práctica perversa y sin precedentes, las personas simplemente desaparecían. Eran opositores, sindicalistas, universitarios, periodistas, también estudiantes, jóvenes apolíticos, obreros, judíos, homosexuales. Hijos. Estas personas que desaparecían eran hijos y tenían madres que comenzaron a buscarlos. La paciencia y el valor con que las madres de Plaza Mayo salían con sus pañuelos blancos a exigir la aparición con vida de sus hijos y luego de sus nietos. La paciencia con que la gente del montón rompía el miedo para juntarse con un vecino, con las 3 personas de confianza en el sindicato, en el barrio, simplemente a veces para decir solo eso, tenemos miedo. No más eso, ya es un reto a una dictadura que necesitaba del silencio, como necesitamos nosotros del aire. Bueno, la organización de Abuelas de Plaza de Mayo nace como una necesidad, como una consecuencia y una buena idea de juntarnos, las mujeres sobre todo, que teníamos la misma búsqueda, el mismo dolor. Somos madres, abuelas, porque tenemos desaparecidos los hijos o hijas y además los nietitos, que en su mayoría nacieron en los centros clandestinos de detención. El 30 de abril de 1977, un grupo de 14 mujeres se reunió aquí en la Plaza de Mayo. Marchaban con un pañuelo blanco en la cabeza, reclamando la aparición con vida de sus hijos y pidiéndole explicaciones a los militares. Tiempo después, algunos jóvenes se sumaron a la marcha de cada jueves. Pedían por la aparición con vida de sus hermanos. La búsqueda primero fue en soledad. Cuando nos tocó esperar a la hija o al hijo de un llamado o una visita o volver a la casa, la primera cosa que hicimos fue sola, con miedo, con mucho dolor y angustia y desconocimiento, pero afrontando eso de salir a buscar a un hijo que no vuelve, se lo busca siempre, tenga la edad que tenga. Y en esa soledad uno por ahí se fue encontrando en los mismos lugares con otras señoras que tenían la misma angustia, que nos mirábamos con desconfianza, pero después nos dábamos cuenta de que algo en común teníamos. A pesar de los riesgos, a pesar del miedo, las madres siguieron reclamando la aparición con vida de sus hijos. Para los militares y la prensa eran las locas de Plaza de Mayo. Durante la última dictadura, las madres, estas mujeres paridas por sus hijos, instalaron en la Argentina el tema de derechos humanos y le dieron una nueva dimensión ética. También hubo una intencionalidad, que fue la de que
no vinieran los hombres porque los militares, las Fuerzas Armadas, son machistas. Entonces, el peligroso para ellos era el hombre. El hombre iba a ser secuestrado. Si venían nuestros esposos, iban a desaparecer. Y nosotros no, porque nos llamaban locas, el mote que nos pusieron, déjenlas a esas locas mujeres que se van a cansar y van a volver a la casa a llorar y ahí van a quedar para siempre. Por eso a veces digo con ironía también que si hubiesen sabido que, yo digo, qué clase de madres habrán tenido, porque que una madre no olvida y no deja de hacer aunque tenga miedo o le falte salud, nos hubiesen secuestrado también a muchas de nosotras. Desde entonces hasta el día de hoy, cada jueves las madres se siguen juntando aquí. Y junto con las abuelas de Plaza de Mayo luchan por rescatar a más de 500 bebés y niños que fueron secuestrados por la dictadura como botín de guerra. Mientras en Argentina las madres de la Plaza de Mayo desafiaban con sus reclamos a la dictadura militar, en otros países de América Latina las mujeres se reunían para pedir por sus hijos y sus esposos. En el Chile del dictador Pinochet en 1975 se formó la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Un grupo similar, el Grupo de Ayuda Mutual, surgió en Guatemala en el 79. También en el 79, en los inicios de la guerra civil que asolaría El Salvador hasta 1994, se formó Comadres, una organización de obreras y campesinas unidas para reclamar por sus hijos y esposos asesinados o desaparecidos por el gobierno. En todas partes, las mujeres obedecían el mandato implícito de conservar la memoria y entregar el legado. Cuando Augusto Pinochet tomó el poder en Chile, en 1973, las mujeres comenzaron a hilar sus arpilleras. Tapices hechos de cabello, lanas, cueros e hilos de cobre contaban retazos de historias, escenas de violencia, personas que la dictadura chilena había convertido en desaparecidos. John Lennon solía decir que la mujer es la esclava del esclavo. A mí me parece que la mujer, por su propia condición de esclava del esclavo, tiene un carácter y una tendencia a la lucha mayor que la del hombre, porque tiene, digamos, que liberarse de estos dos yugos, que es el yugo social y el yugo familiar. Esclavas de esclavos, a lo largo de los siglos, las mujeres latinoamericanas lucharon para contar su historia y para denunciar su condición. Gracias por el cambio. A principios del siglo XX, pareciera que las mujeres lograran ocupar finalmente un espacio antes del mundo masculino. No es que antes no lo ocuparan, pero lo hacían con mucho trabajo. A lo largo de los siglos, las mujeres utilizaron diversas estrategias para vencer el mandato que las sometía, aquel que las hacía mudas y silenciosas. Es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, la mexicana que supo defender su voz y se convirtió en una figura del siglo de oro español. A los 3 años, Sor Juana podía leer libros y era la dama más querida de la virreina, un privilegio que gozó durante 20 años. Sor Juana era una mujer muy valiente, ¿no?, para su época, es decir, ya desde pequeña tener que afirmarse en su personalidad de una manera luminosa, no de una manera triste o cavernosa, ¿no?, sino encontró, yo creo, en los libros esa necesidad y esa vía de exponerse, esa vía de decir, bueno, no me podrán decir nada si yo realmente sé más que todos. Yo creo que Sor Juana Inés sigue siendo tan importante precisamente porque rompe el molde. Es decir, son mujeres que rompen los códigos de su época y eso es lo que las hace extraordinarias. Con el aval de la virreina, Sor Juana floreció y se convirtió en la 10ª musa. Pero en 1688, los virreyes fueron sustituidos y ella se recluyó en el convento de las Carmelitas Descalzas, donde llevó una vida monástica, de penitencia hasta su muerte.